¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Más Allá de la Noticia. A medida que avanza la pandemia, a medida que pasan los días, que aumenta el número de casos positivos de personas con COVID-19, que colapsan las unidades de cuidados intensivos en todo el país y que crece el número de fallecimientos por COVID, se ha identificado una mayor afectación de la salud mental de todas las personas alrededor del mundo. De acuerdo con la OMS, la Organización Mundial de la Salud, la pandemia está provocando un incremento de las demandas de servicios de salud mental. El duelo, el aislamiento, la pérdida de trabajo, el cierre de empresas, el miedo están generando o agravando en muchos casos los trastornos de salud mental. Inclusive muchas personas han incrementado el consumo de drogas, el consumo de alcohol y están sufriendo muchos problemas de insomnio y de ansiedad. Este es el tema que vamos a trabajar hoy en Más Allá de la Noticia. ¿Cuál es el impacto en la salud mental de las personas debido a esta pandemia? Y para ello hemos invitado a la doctora Clara Inés Casas García. Ella es psicóloga clínica del Servicio Ambulatorio del Hospital General de Medellín. La doctora Clara además es especialista en psicología clínica y en salud mental. Doctora Clara, gracias por aceptar la invitación a Más Allá de la Noticia y cuéntenos, ¿este panorama que yo dije es cierto, es escandaloso, corresponde a la realidad o es exagerado? Buenas noches, Mabel. Primero agradecerles por la invitación. Es real y me voy a enfocar en un punto muy importante, y es que ya estamos hablando de la cuarta ola de salud mental y se espera la quinta ola de salud mental. ¿Qué significa esto? Que se viene y aún se está presentando la pandemia de salud mental. Esto incide en que efectivamente se han aumentado y se han exacerbado todos los trastornos como la depresión, la ansiedad, el trastorno de sueño, de la alimentación el también. Trastorno de la alimentación, principalmente en el personal de salud. En primera línea se han exacerbado muchísimo estos signos y síntomas. Y cuando hablo de signos y síntomas es que aparece el miedo, la tristeza, la angustia, frustración, desesperanza, porque usted lo nombraba ahorita. Cuando se nos muere una persona, cuando el nivel es tan alto en cuidados intensivos, aparecen esos niveles exorbitantes de ansiedad, de tristeza y desesperanza. Pienso que ahorita el personal de salud está en una desesperanza y hay un factor que... Claro, y si, perdón, la interrumpo, doctora Clara, si para nosotros las personas que no hacemos parte de este grupo de enfermeros y de médicos de primera línea, si para nosotros es tan impactante, ¿cómo será para este tipo de personas que todos los días se está enfrentando a la muerte, se está enfrentando a decisiones de mucho dolor? Entonces hay que entender a las personas que en este momento están dando esa primera línea de batalla, pero también a todas las otras personas que estamos soportando con familiares estos casos de COVID. Principalmente a todos, los niños, los adolescentes, el adulto mayor, toda la población diría que estamos, porque nos incluimos todo. Es algo que era inesperado, algo nuevo y que llevamos un año atravesando esta situación y de alguna u otra manera vemos la afectación en salud mental. Claro, y me preocupa es porque para hacer este programa estuve leyendo mucho sobre estos datos de la salud mental y veía que la Organización Mundial de la Salud señalaba que antes de la pandemia una de cada 4 personas en el mundo tenía trastornos mentales. Esto antes de la pandemia. Entonces, ahora, ¿qué, doctora? ¿Qué podemos decir?
que la mayoría de las personas en el mundo tenemos algún tipo de trastornos y quizás no lo sabemos, pero sí nuestras acciones están demostrando que tenemos este tipo de trastornos en la salud mental? Sí, Mabel, hay una tendencia alta en un nivel de incidencia en la alteración de la salud mental. Nombrarle exactamente de los trastornos, pues ya cada trastorno contempla unos criterios, pero sí hay una incidencia muy alta y diría que en toda la población, porque hay factores como la economía, el desempleo, el confinamiento, el aislamiento, que inciden demasiado en la alteración de la salud mental. Entonces considero que sí hay una incidencia muy alta en alguna área de la salud mental, ¿cierto? Llámese física, emocional y afectivamente. Yo quiero que vamos desarrollando este programa hablando sobre esos tipos de alteraciones que hay, porque a uno le pueden decir tranquilamente usted tiene depresión, o usted tiene estrés, o usted tiene un trastorno de algo. Entonces, como para que vamos identificando cada uno de estos síntomas y ver cómo se puede tratar, porque a esta pandemia que estamos viviendo del COVID, le estamos sumando esta otra pandemia de la salud mental que también puede ser con consecuencias mucho peores que las del COVID. Entonces, doctora, vemos afectaciones psicológicas, trastorno depresivo y después vemos que bajo estado de ánimo. Uno podría pensar que es lo mismo. El bajo estado de ánimo es un criterio o es un signo asociado al trastorno depresivo. Digamos que cuando hay una fluctuación en el estado de ánimo está contemplado dentro del trastorno depresivo. Principalmente dentro de estos trastornos hablaría del trastorno depresivo, problemas de ansiedad o también el trastorno de ansiedad y el trastorno de pánico. El trastorno de pánico también es uno asociado al trastorno de ansiedad, entonces van como muy de la mano y los criterios, signos y síntomas se contemplan dentro de estos. El bajo estado de ánimo está dentro del trastorno depresivo, pero también se contemplan dentro de los problemas de ansiedad. Pero ¿cómo sabe uno cómo detectar qué es un trastorno depresivo? Y yo, por ejemplo, como padre, como madre de familia, si veo que mi hijo, o mi esposa, o mi mamá, mi abuelita tienen esa afectación psicológica y a dónde acudir. Entonces, primero tengo que saber cuáles son como esos signos, cómo los puedo detectar para poder mirar cómo se hace el diagnóstico y poderlo solucionar. Bueno, una alerta de poderlos detectar es si su hijo o un adulto, cualquiera, puede estar presentando retraimiento social, aislamiento social, ensimismamiento, pero es decir, aislamiento encerrados. social, estamos aislados. Entonces, ¿cómo es el aislamiento social que yo lo pueda detectar? Temor exacerbado a salir, a compartir con los otros. Digamos que estamos en un aislamiento social, pero hay maneras de poder salir a socializar con todos los cuidados y protocolos de bioseguridad. O en la misma, no estar encerrado en la habitación y salir a la sala, al comedor, a compartir con los mismos miembros de la familia. Exacto. Cuando hay ensimismamiento es porque la persona se encierra en ese mundo, en esa habitación, no sale, no comparte con su propio núcleo familiar, disminuye o aumenta el apetito de la alimentación, duerme más de lo normal, no duerme, aparece la tristeza. Digamos que la tristeza es un síntoma normal, pero cuando hay llanto espontáneo, llanto inesperado, el miedo, la angustia, ahí hay que tener un cuidado y una alerta. Cuando ya se notan cambios en la persona que no son adecuados y que están contemplados dentro de la misma persona, digamos que hay una alerta. Es como ese llamado, y sobre todo a los padres, que en los niños y los adolescentes se está presentando mucho estos signos. Pero diría, Mabel, que en los niños y los adolescentes y en los jóvenes, más que el trastorno depresivo, está apareciendo el trastorno de ansiedad, porque aparece la frustración. Los jóvenes y los niños se están sintiendo frustrados de no poder ir al colegio, socializar, las actividades académicas están dentro del hogar, entonces se pierde como ese círculo social. ¿Y cómo hace uno, doctora,
para diferenciar, por ejemplo, una persona que está con esos síntomas de tristeza, de no querer comer? ¿Cómo hace uno para diferenciarlo si de pronto no tiene una persona, un familiar que ha tenido COVID, a uno que se ha tenido COVID? Porque si alguien está con COVID, su mamá, su hermano, su hijo, y está en esa tristeza, pues es lógico, pues eso no tiene que ver con la salud mental, no tiene un trastorno, sino que realmente está expresando un sentimiento de angustia porque tiene un familiar afectado por el COVID. Entonces, ¿cómo hago para diferenciar realmente el dolor que me genera saber que alguien está enfermo o que realmente estoy depresivo porque es lo que está pasando con el momento con la pandemia? Mabel, considero que en estos momentos haya un familiar o no contagiado o con la enfermedad, el miedo, el temor a ser también contagiado, no significa que si tengo un familiar también aumenta los síntomas y los signos. Lo primero que recomendaría es buscar ayuda, porque a veces ni los padres ni la misma familia ni identifican o en sí mismos que tienen estos signos o estos síntomas. Entonces lo primero es solicitar ayuda. Pienso que pedir ayuda con el médico, con el sistema de salud, ante una línea, con otros familiares, con un amigo, porque a veces las personas identifican que se están sintiendo fuera de lo real y lo nombran. Entonces, el primer llamado es como buscar la ayuda, ¿cierto? Para eso está y se ha aumentado muchísimo la consulta psicológica. Diría que en mi caso de los pacientes que atiendo, diría que serían un 70-80% donde se ha buscado esta ayuda. Entonces, lo principal es buscar ayuda. Si no tengo cómo identificarlo, busque una ayuda, ¿cierto? Psicológica, principalmente, porque hay situaciones donde demanda que hay que hacer remisión, quizás a psiquiatría, pero el psicólogo es ese canal. El médico general también es un canal donde identifica si realmente la persona está padeciendo también algo normal. Las emociones entran dentro de lo normal, sentir miedo también no es malo. El sentir en este momento el miedo es un factor protector, digamos, ante la enfermedad, ante la situación que estamos viviendo. Ahí estamos viendo en pantalla el teléfono de la línea Amiga Saludable. Esta línea ha funcionado en la alcaldía de Medellín por mucho tiempo y ahora está recibiendo muchas llamadas que tienen que estar, que están asociadas, más que tienen que estar con los trastornos mentales por el COVID. La línea Amiga es la 444-444-8. Ahí ustedes pueden llamar y tienen una línea de WhatsApp. Estos son todos gratuitas, esta atención. Es la 300-723-1123. Línea de WhatsApp 300-723-1123. Y también la alcaldía de Medellín con el metro, el área metropolitana, están implementando los escuchaderos. Eso también es importante, escuchar. Cuando a uno lo escuchan y poderse uno desahogar, está ayudándole mucho a las personas, ¿cierto? No hay que inclusive ni siquiera darles una solución, sino simplemente poder escuchar a alguien. Eso ayuda a desahogar, doctora. Sí, ahí hago como un aporte, Mabel, y la línea ha funcionado demasiados años y es una forma donde reciben también esa orientación, qué hacer ante una situación. El 123 también permite ser un canal para poder brindar esa ayuda. Los escuchaderos son una estrategia que están dentro del metro de Medellín y también lo están implementando en algunas zonas, en algunas comunas de la ciudad. Como su nombre lo dice, escuchar. Por lo menos cuando uno puede o una persona descargar, liberar esos sentimientos y esas emociones, la escucha activa es un factor fundamental. Solamente que la persona pueda verbalizar esos sentimientos y esas emociones ya es una forma de sanar, de liberar.
de poder sentirse por lo menos escuchado. Entonces pienso que estas estrategias son muy valiosas y aquí quiero... Pero antes de que quiera, lo que me va a decir que es lo que quiere, yo le voy a invitar a usted y a todos nuestros televidentes para que veamos esta nota de cómo es que funcionan los escuchaderos acá en la ciudad de Medellín. Veamos. Existen 7 escuchaderos en la ciudad, 4 de ellos itinerantes y 3 fijos ubicados en el Centro de Salud de Santa Cruz, la Casa de Justicia de Robledo y en la Estación San Antonio. Allí, profesionales en psicología brindan acompañamiento a los ciudadanos que lo requieran. Y el propósito que tenemos con las Secretarías de Salud, Juventud, Comunicaciones y Cultura de la Alcaldía de Medellín, quienes hacen parte de esta estrategia, es que los escuchaderos sigan por lo menos durante todo el 2021. Así que en este momento nos pueden encontrar en la Estación San Antonio y próximamente vamos a tener 2 puntos móviles en cables, en la Estación La Aurora y en la Estación Popular. Esta iniciativa, articulada entre la Secretaría de Salud, de Juventud de Medellín, el Metro, el Área Metropolitana y otras entidades, tiene además diferentes líneas de atención donde brinda apoyo integral para la salud mental. Creamos una línea de WhatsApp donde hemos ofrecido más de 2.000 orientaciones a las juventudes. En este marco hemos creado también una estrategia para acompañar a la población sorda de la ciudad, donde pueden recibir orientación psicológica con profesionales en competencias de lengua de señas colombiana. En el mes de marzo, este servicio gratuito atendió a más de 1.800 personas. El horario de atención en los puntos fijos es de 9 a.m. a 5 de la tarde y en el Metro de Medellín, los días que no aplica el toque de queda, de 8 a.m. a 8 de la noche. Esa cifra de 1.800 personas atendidas durante el mes de marzo con estos escuchaderos nos demuestran la necesidad que tenemos de ser escuchados, de desahogarnos y de los problemas que en este momento estamos enfrentando, problemas mentales que estamos enfrentando debido al COVID. Doctora, antes de verlo, usted me dijo que quería contarme una cosa. Adelante. El Hospital General cuenta con una unidad de bienestar mental llamada Sala Violeta, que fue implementada a partir de la pandemia y brinda todo el acompañamiento al personal de la institución, y tenemos una estrategia que se llama el conectadero ambulante y tiene como objetivo escuchar, brindarle esa escucha activa a todo el personal, descarga emocional y además de eso es una alerta temprana de identificar riesgo psicosocial en el personal, y es ambulante porque somos el equipo psicosocial los que llegamos directamente a los servicios. Entonces es una estrategia, digamos, similar, pero dentro de la institución, que permite la descarga emocional y la escucha activa a todos los funcionarios del Hospital General de Medellín. Qué bueno tener en todas las empresas esos escuchaderos para que todos nos podamos desahogar de estos momentos tan críticos que está viviendo la humanidad. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos con más aquí a Más Allá de la Noticia. Estás viendo Más Allá de la Noticia. Inclusión, valor y verdad identifican a Historias con Rostro. Tomo la decisión de quitarme la vida. Siento que es algo que todavía no he sanado. El programa en donde la resiliencia es la protagonista. Y este es el rostro de mi historia. El programa que construye tejido social. Historias con Rostro, todos los jueves a las 9 de la noche por Telemedellín. Aquí te ves. Dar una recomendación a todas las personas para que tengan muy presentes todos los cuidados que debe tener el motor. No tanto el motor, sino cosas básicas como el agua, el refrigerante, lubricarlo bien. Falta de lubricación también puede generar una falla muy grande. Las llantas, cosas así que se pueden aprender desde casa. Si quieres conocer más sobre los cuidados de tu vehículo, no te pierdas El Semáforo, jueves 8:30 de la noche por Telemedellín. RITA es la red interinstitucional de transparencia y anticorrupción en la que todos los ciudadanos podemos delatar a los corruptos. La red RITA nace dentro del pacto Cero Tolerancia con la Corrupción. Por
Insisto, en cada entidad del orden nacional y territorial hay un enlace listo para recibir información que permita detectar hechos de corrupción. Rita acorralará a los corruptos. Juntos derrotemos la corrupción. Soy Gilberto Díaz Velasco, veterano de la Guerra de Corea y usuario del CRIP. A la edad que tenemos los veteranos, no es fácil encontrar un lugar en donde trabajemos en proyectos para nuestra inclusión y lo hemos encontrado aquí. El Plan Nacional de Desarrollo le ha permitido a esta entidad atender a nuevas poblaciones, entre estas a nosotros los veteranos. Soy Juan Camilo Quintana, usuario del CRI, miembro de la Fuerza Pública y nadador paralímpico de las Fuerzas Armadas. El CRI me cambió todo, la mentalidad, el chip, me inyectó además esas ganas de vivir a plenitud. Tras mi proceso en el CRI, estoy convencido que para amar, trabajar y hacer deporte, no necesito de los pies, solo necesito corazón, mente y ganas para hacer bien las cosas. Estás viendo Más allá de la noticia. Continuamos en Más allá de la noticia. Hoy estamos hablando sobre los impactos psicológicos del COVID-19. Nos dicen, doctora, que no debemos estar muy expuestos a las redes sociales o mantenernos en contacto con las redes sociales, con los medios de comunicación, buscando tanta información, porque podemos encontrar información falsa, mentirosa, que pueda afectar más la salud mental. ¿Esto es cierto? Hay una recomendación y es que dentro de los mínimos no ver información dentro de los medios, no porque no sea real, sino porque tiende a que la persona pueda llenarse más de angustia y pues efectivamente estamos viendo una realidad, no es una irrealidad, o sea, esto es real y el llamado siempre es al autocuidado. Pero cuando hay personas que ya padecen, que son diagnosticadas o que sienten que la información puede incrementar síntomas depresivos, de ansiedad, lo más recomendable es minimizar en la mayor parte posible, escuchar, ver información o por lo menos información que sea validada también, ¿cierto? Entonces, dentro de mi recomendación como psicóloga es no lo hagan, porque se ha identificado, y es una de las preguntas que normalmente yo le hago a los pacientes, estás muy enterado de los medios, entonces pienso que muy respetuosamente, cuando la persona sí tiene exacerbación en estos síntomas, es no hacerlo, porque incrementa más y exacerba más los síntomas. ¿Cómo manejo yo la culpa? Si yo me infecto, me contagio y contagié a mi mamá, contagié a mi hijo, a mi esposo, ¿cómo manejar esa culpa cuando uno los ve que está en una UCI o en una unidad de cuidados especiales, o por lo menos están ahí con una tos que no puede con ella? ¿Cómo hacer uno para decirle, es que yo no soy un homicida porque llevé el virus a mi casa? La culpa es uno de los principales sentimientos que se ha presentado. No sentirlo, no lo diría. Hay que sentirlo, hay que dejar que la persona lo sienta, que se sienta nombre. Y cómo resolver esa culpa. Pienso que hay que buscar esa forma de que otra persona te escuche y cómo buscar otras alternativas, pero la culpa hace parte de algo, del sentimiento, es uno de los que principalmente aparece en Mabel. Decir desaparezca la culpa, no, es lo que más nos estamos encontrando, es lo que más nos estamos encontrando. Entonces, bueno, ¿qué pasó? No me cuidé, ¿cierto? Es como el llamado más a la reflexión y a la conciencia
¿por qué me estoy sintiendo culpable? ¿Cierto? Porque hay culpas que aparecen y no necesariamente es porque tuve que incidencia en que mi familiar se contagió, ¿cierto? Sino es más, bueno, ¿qué tengo que hacer? Más como un aprendizaje. Mi recomendación es, llegue a la reflexión. ¿Cuál es ese aprendizaje frente a ese sentimiento de culpa que estás presentando? No tuviste un autocuidado, no te cuidaste por tu familia. Yo pienso que lo principal es todas las recomendaciones, la higiene de manos, el lavado de manos. Hemos sido enfáticos en que, por favor, tengamos todos los elementos y los protocolos de bioseguridad. Pienso que esto nos ayuda muchísimo a mitigar ese sentimiento de culpa. Protocolos de bioseguridad, con eso nos despedimos en este programa, doctora Clara, diciéndole a la gente, recuerden que lo único que nos puede en este momento salvar es guardar todos los protocolos de seguridad, respetar los protocolos de seguridad. Así vamos a evitar culpas, así vamos a evitar contagiar a nuestros seres queridos, así vamos a tratar de salir de esta tercera ola que nos está matando y que no solamente el COVID nos está matando, sino la salud mental nos está trastornando completamente nuestra vida social. Así que a ustedes muchísimas gracias por estar con nosotros. Doctora Clara, gracias por sus palabras, por ayudarnos a entender un poco más qué es lo que está sucediendo en la mente de todas las personas que estamos atravesando esta pandemia en el mundo. Gracias. A ustedes, Mabel, muchas gracias. Con todo gusto. Muchísimas gracias. Recuerden, el tapabocas, ya estamos terminando el programa, pues ahora sí, nos ponemos el tapabocas. Recuerden que en Telemedellín, aquí te ves. Muchas gracias.